Bueno, esta tarde, hoy es 23 de marzo, sábado 23 de marzo de 2024, como mañana teóricamente empieza la que en nuestro mundo se llama la Semana Santa, vamos a ver qué relación hay entre las fiestas solemnes de Jehová y la Semana Santa, porque es un tema muy delicado para todos. Y la primera pregunta es, ¿tienen alguna relación las fiestas solemnes de Jehová y la Semana Santa? ¿Cuál es la respuesta? Veremos que no, y lo veremos claramente, porque la Semana Santa católica es parte de la fiesta pagana en la que se endecha a Tamuz, el Cristo solar, el hijo del dios Sol y de la diosa Luna, llamado también tradicionalmente como Horus, Mitra y Apolo, porque el primer nombre fue Tamuz, y después en Egipto se lo llamó Horus, en Medo-Persia Mitra, en Grecia Apolo, y así se le fueron dando diferentes nombres. Pero la imagen, el ídolo es el mismo. Y Jesús identifica a este ídolo como el ángel del abismo, como el disfraz de Satanás. Eso lo hace en la profecía del Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando habla de la sexta trompeta, la quinta y sexta trompetas. Y este es uno de los dioses a los que adora la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, después de cristianizar a estos dioses, después de disfrazarlos de cristianos. Porque la Iglesia de Roma es idólatra, y de eso no cabe duda. Las fiestas solemnes de Jehová, junto con las ceremonias del santuario, son una profecía en la que se anuncia en símbolos el desarrollo del plan de redención. Profecías simbólicas que se cumplirían en el tiempo del nuevo pacto. Y por eso sabemos que ya empezaron a cumplirse, pero tienen que cumplirse todas. Y en el calendario levítico, el calendario que usaba el pueblo de Israel para las fiestas solemnes, lo que determinaba el comienzo de los meses era la luna nueva. Porque en el tiempo del pueblo de Israel, todos los pueblos de esa zona tenían calendarios donde los meses los contaban por lunas nuevas. Por eso Salmo 104:19 dice que Dios hizo la luna para los tiempos, ¿no? O sea, los meses. Y cuando Pablo dice que habla de los meses y las ocasiones, o sea, de los tiempos y las ocasiones, está hablando lo mismo, está hablando, haciendo referencia a las fiestas solemnes, porque los eventos en el plan de Dios tienen relación con las fiestas solemnes. Como leemos en el Salmo 104:19. Hizo la luna para los tiempos. ¿Por qué? Porque los meses los determinaba la luna, no el sol en el calendario levítico. El año levítico, acá tengo una E en minúscula, tendría que ser del mismo tamaño que las otras. El año levítico empezaba por el mes de Abib, el mes primero, que comenzaba después del mes 12 del año anterior, que se llamaba Adar. Pero solo comenzaba sí, solo sí, porque había una condición, no comenzaba automáticamente. Cuando llegaba el tiempo de la luna nueva y terminaba el mes de Adar, sucedía que la cebada estaba Abib. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba madura y empezaba a secarse y a resquebrajarse. Porque como el trigo, la cebada es una gramínea que crece verde y cuando está madura empieza a secarse, a cambiar de color, a ponerse dorada y empieza a resquebrajarse. De modo que los granos salieran de la espiga al ser mecida en la fiesta de las primicias. Porque el día, digamos, durante la semana de los panes y levadura, el primer día de la semana, que cayera durante los 7 días los panes y levadura, ahí tenían que ser mecidas las primicias. Entonces, si la cebada aún estaba verde, se agregaba un nuevo mes de Adar. Entonces, ese año pasaba a tener 13 meses y había 2 meses de Adar. Y después de ese mes, el sacerdote tenía que fijarse en Jerusalén, porque la cebada tenía que estar en Jerusalén, porque es un símbolo de la redención, porque también este tiempo las primicias tienen que estar en Jerusalén. Se fijaba si la cebada estaba viva, y si no estaba todavía viva, tenía que esperar otro mes, porque Dios les enseñó que tenían que esperar hasta que la cebada estuviera viva, para que empezaran las fiestas solemnes, el mes de las fiestas solemnes, y empezara a contar los días.
porque eso es una enseñanza, porque este es un símbolo del plan de redención. Entonces, como podemos ver, Dios nos está indicando con esto que Él esperaría hasta que las primicias de la cosecha estuvieran preparadas. Y en el tiempo de su primer cumplimiento, la primicia de la cosecha fue Jesús. Porque ¿quién fue la primera primicia? Jesús. Y en nuestro tiempo son las primicias de la cosecha de la última generación, que serán los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Entonces, por eso Dios esperaría. ¿Hasta qué? Hasta que estuvieran preparadas. Como dice Apocalipsis 7:3. No hay daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El tiempo de angustia no va a empezar hasta que haya una cosecha preparada. Como dice Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces nosotros sabemos que fue echada por tierra la verdad y en ese momento no hubo más cosecha, no habría más cosecha hasta la última generación. Pero en la última generación Dios esperaría hasta que estuvieran preparadas las primicias. Por eso es importante entender el significado de estas profecías. Y vamos a ver cuáles son las fiestas, porque se dividen en fiestas de primavera y fiestas de otoño. Y las fiestas de primavera ya alcanzaron su cumplimiento y vamos a ver qué significa. La Pascua es la primera fiesta y la primera Pascua fue festejada el día 14, el mes primero, el mes 14 de Aviv, en Egipto, ¿no? Que es símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque el pueblo de Israel estaba cautivo ahí. Como el pueblo de Dios en este tiempo estaría cautivo en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo. Y ahí fue cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, símbolo de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, simbolizado por el atrio del santuario, porque el pueblo, los cautivos del pecado están ahí. Y Jesús vino a predicar el año de la buena voluntad de Jehová y a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para que pudiéramos salir del atrio. Y la profecía se cumplió justamente como se había cumplido en Egipto la primera Pascua, porque ese fue el día en el que cada padre y familia, símbolo de lo que nuestro Dios y Padre haría, porque fíjense, cada cosa es un símbolo de lo que sucedería en el cumplimiento. Y cada padre y familia sacrificó el Cordero de Pascua, símbolo del Mesías, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y pintó los postes y el dintel de la puerta de su casa con la sangre del Cordero, para que los que entraran en su casa y comieran la cena de Pascua pudieran vivir y ser libertados de la esclavitud. Eso pasó la primera Pascua. Y Dios le ordenó que esa fiesta se celebrara perpetuamente, porque era una profecía. Y la profecía de la fiesta de la Pascua se cumplió en la Pascua del año 31 después de Cristo, cuando murió el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y simbólicamente Dios pintó la puerta de su casa con la sangre del Cordero. Y esta quedó abierta para que nosotros pudiéramos entrar por ella a su casa, a su templo, y comer la cena de Pascua. El cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas. Porque ahí se alcanzó el antitipo de la Pascua. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el cordero que tenemos simbólicamente que comer para ser transformados a imagen de Él. Entonces todo esto está representado en el santuario, en el camino del santuario, porque el atrio es el símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y justamente la primera Pascua se celebró en Egipto. Y ahí, donde están los esclavos del pecado, es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su Cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y ahí se cumplió la profecía del altar, porque el altar es donde muere el Cordero. ¿Y murió dónde? Como dice el Apocalipsis 2:11, creo, exactamente, no me acuerdo el número, pero dice que murió en medio de la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto.
donde tendríamos que estar nosotros, donde morir nosotros, hasta los clavos del pecado, para que nosotros podamos salir de la cárcel. Y ahí, cuando se cumplió la profecía del altar, la profecía del altar ya no estuvo más en pie, no hay más sacrificios, y se abrió el camino nuevo y vivo, y la fuente simbólica está disponible para el que quiera salir de la cárcel pueda lavar su ropa en la sangre del Cordero y ser vestido de vestiduras blancas, y vestido con la ropa del Cordero, con la justicia del Cordero, entrar por la puerta que ahora está abierta, a la casa de Dios, y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida mientras come la cena de la Pascua. Entonces, este es el Evangelio del Reino de Dios, pero no vamos a avanzar en este punto, pero ya lo vimos cuando estudiamos el polo antista y el santuario. Vimos detalladamente todos los pasos de ese camino. Ahora, este mes, fíjense ahora, vamos a relacionar eso con las fiestas romanas. Este mes, la luna nueva fue el día 10 de marzo, ya pasó, que correspondería, si la cebada estuviera Aviv, al día primero del mes primero del calendario levítico, que este año sería el 10 de marzo, el día primero de Aviv. Por lo que el día 14 de Aviv, el día 14 del mes 1, sería el día 23 de marzo de 2024. Hoy sería. Hoy, sábado 23 de marzo, sería el día de la Pascua. Sí, el día 10 de marzo, la cebada estaba Aviv en Jerusalén. Hoy sería el día de la Pascua. O si la cebada no estuviera Aviv, tendríamos que esperar hasta el mes siguiente. Por lo que vemos claramente que la verdadera Pascua no tiene nada que ver con el Viernes Santo de la Semana Santa Católica, que este año cae el próximo viernes, el día 29 de marzo de 2024. Por eso, fíjense, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una se rige por el calendario de Dios y otra por el calendario pagano. Hay primicias. Se celebraba el primer domingo siguiente a la Pascua. Y el antitipo de esta fiesta, las primicias, se cumplió el año 31 después de Cristo, cuando Dios resucitó a los muertos al Mesías, y este se presentó ante él como primicia de los muertos, junto a las primicias que resucitaron con él. Y como sucede con la Pascua, la fiesta de las primicias no tiene nada que ver con el domingo de resurrección de la Semana Santa Católica. Es otra cosa, porque si hoy fuera el día de la Pascua, mañana sería primicias. Y el domingo de resurrección de la Semana Santa Católica ahora cae no mañana, sino el otro domingo. Por eso no tiene relación alguna, porque las fiestas solemnes van variando de día. No tiene nada que ver con las fechas fijas que tiene el calendario solar. Y Pentecostés, que es 50 días después de primicias, y es la fiesta donde el pueblo de Israel tenía que llevar las primicias de la cosecha de trigo al templo, y lo llevaba como panes cocidos con levadura. Y el simbolismo de esta fiesta fue cumplido en Pentecostés del año 31, cuando Jesús llevó a su Padre el antitipo de los panes cocidos con levadura, símbolo del pecado, a sus discípulos, que eran panes con levadura, para que su Padre empezara a transformarlos en panes sin levadura y ungidos con aceite, como está reflejado en los panes de la mesa de la proposición de Dios a su pueblo, en el santuario, porque ese es el camino que hay que recorrer hasta llegar a la ciudad de Dios. Porque al final del camino angosto, Dios promete que sus hijos van a llegar a ser panes sin levadura que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Y después está la fiesta de los panes sin levadura, que empieza inmediatamente después de la Pascua. Pero no empezó en ese tiempo después de la Pascua. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían entendido, no había sido sembrada la semilla del reino. Entonces, después de los 40 días en que Jesús sembró en su corazón la semilla del reino, y ellos comprendieron el Evangelio y se prepararon, pudieron entrar en Pentecostés a la casa del Padre de Familia. Y ahí empezaron a comer la cena de Pascua. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es un símbolo, es la fiesta que se cumpliría durante todo el año de la buena voluntad de Jehová, mientras la puerta de la casa de Dios estuviera abierta y entraran a ella sus hijos para comer la cena de Pascua, hasta que llegue el fin.
porque eso también tenemos que hacer nosotros. Si entramos a la casa de Dios, a partir de ese momento, mientras recorremos el camino angosto, tenemos que comer la cena de Pascua, la que Dios preparó. El cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, hasta que lleguemos al final del camino. Entonces, todos los que a partir de Pentecostés del año 31, por 1260 años, entraron al reino de Dios, empezaron a comer la cena de Pascua. Y Dios los empezó a transformar a imagen de Jesús, hasta que el lugar del santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y se perdió el conocimiento de la verdad. Y hubo un periodo a partir de ahí en el que nadie entró al reino de Dios. Pero como dice la profecía, los lugares desolados serían reedificados. Y serían reedificados en el tiempo de la última generación. El tiempo cuando se cumplirían las fiestas de otoño. Entonces, y la primera fiesta de otoño es trompetas, que se cumpliría cuando se empezara a escuchar el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas, en antitipo del día primero, el mes 7. Porque las trompetas sonaban el día primero, el mes 7, anunciando al pueblo de Israel que el día 10 era el día de la expiación, y el día 9, a la puesta de sol, se cerraba la puerta de la gracia, era quitado el continuo, y ya nadie podría ir ante Dios a ser perdonados sus pecados conscientes. ¿Para qué se tocaba la trompeta? ¿Para qué se prepararan? Lo mismo pasaría en este caso con nosotros en el tiempo de la última generación. El clamor de medianoche despertaría a las vírgenes dormidas, en el antitipo del día primero del mes 7, anunciándoles que el día de la expiación para el pueblo de la última generación estaría a las puertas, y que la puerta a la casa de Dios se cerrará en el antitipo de la puesta del sol del día 9 del mes 7, cuando les será quitado el continuo. ¿A quiénes? A las vírgenes. Por eso cuando las vírgenes insensatas después vayan a golpear diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿qué va a pasar? No se les va a abrir la puerta, ya está cerrada. Y Dios le va a decir, no os conozco, apartados de mí, como Jesús enseñó, hacedores de maldad. Porque las vírgenes sensatas habrían sido transformadas en panes y levadura, y Jesús las confesaría en las bodas como parte de su esposa. Pero las insensatas no. Y después la siguiente fiesta es expiación, que se celebraba el día 10 del mes séptimo, y era el tipo del día en el que se celebrarían las bodas del Cordero, con los 144.000 sellados de la última generación de la iglesia remanente. Fíjense, el cumplimiento de la fiesta de otoño es en la última generación, aunque el juicio investigador empezó antes. Empezó, como entendieron los primeros adventistas, en 1844. Pero el cumplimiento de la fiesta solemne, que viene después de sonar la trompeta, después se cierra la puerta a las vírgenes insensatas, es en el tiempo de la última generación. Y justamente esa fiesta solemne, la expiación que celebraban cada año, era el tipo del día en el que se celebrarían las bodas del Cordero con los 144.000 sellados de la última generación de iglesia remanente, con las primicias de la esposa del Cordero. El día que finalizará después del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque no termina el día de expiación después de que Jesús confiese el nombre de los vencedores. Recién después del fuerte pregón va a terminar. Después de que Jesús confiese el nombre de los vencedores de la gran multitud como parte de su esposa. Y después que el santuario esté cargando todos los pecados que Dios perdonaría en el plan de redención, durante toda la existencia justamente del tiempo de la gracia, ahí el santuario será purificado, todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos, y Dios será declarado justo en su juicio, porque al final el que está cargando y va a estar cargando nuestros pecados es el que los perdonó, es Dios. Y Él va a ser declarado justo en su juicio. Y por eso el santuario va a ser purificado con la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, con la sangre de su cordero. Porque Él se hizo hombre para poder pagar en el juicio la deuda asumida al perdonar nuestros pecados. Y finalmente, fíjense, después del día de la expiación, que eso ocurre el día 10, hasta la fiesta de los tabernáculos, que el día 15 hay 4 días. Y esos 4 días Dios los previó para que sea predicado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y como le mostró Ana de Huay, ese va a ser tiempo de misericordia, en el cual Dios va a seguir
y Jesús van a seguir oficiando el continuo para el perdón de los pecados conscientes del pueblo que salga de Babilonia, y a su vez van a también, digamos, a limpiar los pecados de ignorancia de ese pueblo al final, cuando llegue el día de la expiación para ellos, y Jesús los confiese como parte de su esposa, como vencedores. Y después de eso van a caer las plagas. Y después de que caigan las plagas, recién ahí va a venir Jesús. ¿Cuándo? En el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que no entendieron los primeros adventistas, que todas las fiestas solemnes se tenían que cumplir. Porque la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en Jerusalén a partir del día 15 del mes séptimo, era el símbolo de la fiesta de bodas del Cordero, que se celebrará a partir de la segunda venida de Jesús, cuando el Cordero vendrá a buscar a todos los que redimió y salvó a su esposa, para llevarla a la fiesta de bodas del Cordero. Y ahí va a resucitar a todos los que están descansando y junto a todos los vencedores de la última generación, los va a llevar con él a la fiesta de bodas. Entonces, este es el simbolismo de las fiestas solemnes en forma muy resumida. Entonces, por eso, pero vamos a ver ahora en qué semana empieza, qué es la Semana Santa. Y vamos a ver, voy a usar algo que vimos ya hace unos años, cuando estas imágenes fueron publicadas por nuestra iglesia. ¿Qué significado tiene la imagen con la que en nuestra iglesia se invitó y se invita a Semana Santa? Porque estas imágenes se repiten. Esto es lo que buscaremos mostrar en forma sintética. Y esta es la invitación. En ese caso, el título era Restaurados en Cristo. Y aparece aquí un hermano, un hombre, parado frente a una cruz, arrodillado y como orando, adorando a la cruz. ¿Qué significa esta imagen? En esta imagen vemos a un hombre arrodillado frente a una cruz, hecha en una pared de ladrillos. ¿Qué significado tiene esta imagen explícita? ¿A quién está adorando este hombre? ¿Lo sabe? Cuando leemos los mandamientos de Dios resulta evidente que tanto los hombres que hicieron esta imagen por hacerla y ponerla delante del pueblo de Dios, como el hombre que se postra ante la imagen de una cruz por inclinarse ante ella y honrarla, están violando los mandamientos de Dios, ¿no? Porque es claro el mandamiento que nos dice que no nos hagamos ninguna imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Fíjense, ninguna imagen, ni nada semejante, de cualquier cosa, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y además no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué hago con los hijos de los que me aborrecen? Y hago misericordia, dice Jehová, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La adoración de la imagen de una cruz no es una costumbre cristiana, es una costumbre pagana antigua, que también se practicaba en el Imperio Romano y fue introducida en medio de la Iglesia de Roma en el tiempo de la apostasía. Para todos los paganos, la imagen de la cruz es una imagen y un símbolo de sus dioses. Es un símbolo de Tamuz, un símbolo de Horus, de Mitra, de Apolo, el dios hijo del dios Sol, el rey del cielo y padre de todos los dioses, e hijo de la diosa Luna, la reina del cielo y madre de todos los dioses. ¿Me prendés la luz, por favor? Por eso, el hacer, honrar, adorar o inclinarse ante la imagen de una cruz es una clara idolatría y una violación a la ley de Dios. Cuando Satanás cambió de plan, como Dios le mostró a Joás, después de perseguir a la iglesia cristiana en el periodo de Éfeso, de Éfeso y de Esmirna, y cambió de plan, después de los últimos 10 años de persecución y martirio, en vez de asesinar a los miembros de la iglesia primitiva, buscó empezar a corromper a los cristianos. Y le mostró en visión a Constantino, que era al mismo tiempo el emperador romano y el sumo pontífice romano, el sumo pontífice de Jezabel, la religión pagana romana. Le mostró el símbolo con el que Satanás le dijo que lograría vencer a sus enemigos, a los miembros de la iglesia de Cristo.
Y acá tenemos la primera imagen, es del dios Sol invicto, Deo Sol, ¿no? Dios Sol, en latín antiguo, Invictus. Y a la derecha tenemos la imagen del dios Sol, la diosa Luna y las estrellas. Y las estrellas, el dios Sol es el dios del cielo, la diosa Luna es la reina del cielo, y las estrellas son los hijos del dios Sol. ¿Y cómo los dibujaban? Como cruces. Y uno de sus hijos es Mitra, el dios hijo, al que adoraba Constantino. ¿Y qué le mostró Satanás en visión? El sol, a Baal, con una cruz en el medio, símbolo de el hijo del sol. Y ese es un símbolo pagano. Y ese símbolo, después le dijo en un sueño a Constantino, después de mostrar esta visión, que con ese símbolo vencería a los cristianos. Y esa es la imagen y el símbolo del dios de Roma, el dios de las fortalezas. Aquí falta una comilla, cerré una comilla. El dios de la bestia romana, como dice Daniel 11, el dios de las fortalezas, al que Balaam, usando cosas sacrificadas a los ídolos, disfrazó de cristiano, creando la doctrina de Jezabel. Entonces Jezabel, disfrazada de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, en defensa de esta abominación, la abominación del desolador, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se embriagó de la sangre de los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. Y Dios le mostró este tiempo, la Elena de Joay, en forma simbólica en la visión del gran conflicto del siguiente modo. Dice ella, esto me fue mostrado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Símbolo de quiénes? De los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, fíjense, sin ninguna imagen, como Dios le ordenó a su pueblo, sobre la cual estaba escrito una sola inscripción, pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza de los 10 años finales de Esmirna, desde el 303 hasta el 313. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Cambian de plan. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. ¿Y qué pasó? Entonces, dice ella, vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos. Aceptaron la propuesta. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué elevaron? La bandera negra, se hicieron paganos para perseguir a los que llevaban la blanca. Los persiguieron en defensa de la bandera negra, en defensa de la abominación desoladora, en defensa de las imágenes del sol, la luna y las estrellas, de los dioses paganos. Muchos eran muertos y, sin embargo, la bandera blanca se mantiene en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ellos. Ahora, fíjense la imagen de Constantino, fíjense lo que hace adorar Roma como si fuera Cristo. A esa imagen del sol con la cruz en el medio, símbolo ¿de quién? De Apolo, de Mitra, de Horus, de Tamuz. Y a su vez, en la doctrina de Jezabel, se crearon 3 hipóstasis del sol. Y ese es el Dios de la Trinidad. ¿Y qué pasa? Como esto es paganismo, en consecuencia que se postra ante estas imágenes, las imágenes de la bandera negra de los paganos, porque esta es la bandera negra de los paganos, no adora a Jehová, no adora al único Dios verdadero, ni al santo al verdadero Jesús. Como Dios les mostró en el Juárez, se convierte en idólatra y adora a Satanás, como leemos en 1 Escritos 2:13. La gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y después, como dice ella, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra, adora un ídolo. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y la pregunta es, ¿cuándo entonces la imagen de la cruz empezó a ser exhibida públicamente en las iglesias católicas?
como lo explica Roma en el artículo 1161 de su catecismo, fue a partir del Concilio de Nicea II, en el que, siendo guiada por el Espíritu Santo que habita en ella, fíjense, ella es habitación de demonios. ¿A quién llama Espíritu Santo? A los demonios que habitan en ella, para adorar a su Dios, al sol, a Baal, la imagen del dragón. Roma decidió lo siguiente: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser ¿de quién? Del Espíritu Santo que habita en ella. De ahí vino la inspiración. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, Dios prohibió hacerlos, pero ahora son venerables y santas, como también la imagen de la preciosa y edificante cruz, símbolo ¿qué? De los dioses hijos, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, la Reina del Cielo, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Un Concilio de Nicea II, en el apartado 600. A partir de ese momento, la presencia de la imagen de una cruz en el edificio de una iglesia la identifica como una iglesia católica, un templo en el que se adora al Dios de Roma y en el que habita el espíritu que inspiró a Constantino y habita en Roma. Estos son ejemplos de las imágenes de las iglesias católicas. Todas están señalizadas por la presencia de una cruz. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Fíjense que lo que hace Roma lo sigue nuestra iglesia, porque en vez de reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, que es nuestro primer trabajo, el exponer las imágenes de una cruz en el frente de un templo es la costumbre que también se ha introducido en la iglesia adventista, identificando nuestros templos como iglesias católicas en las que se adora al Dios de Roma. ¿A qué Dios? Al Dios la Trinidad. ¿Qué diferencia entre una iglesia católica y una iglesia adventista? Se adora al mismo Dios. Tiene la misma señal, la señal de la cruz. Y este es uno de los frutos por los que sabemos que los lobos, los siervos de Jezabel, encargados de la obra de la contrarreforma, están en nuestro medio vestidos de ovejas. El adventista es séptimo día. ¿Por qué? Porque nos están transformando en cristianos católicos y en idólatras católicos. Y Jesús fue claro: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y este es el fruto de la obra de los lobos, sin ninguna duda. Y vamos a analizar un poco la Semana Santa Católica. La Semana Santa de Roma no tiene nada que ver con la Pascua judía, el día en el que murió Jesús, ni con la fiesta de las primicias, el día que resucitó Jesús, sino es la última semana de los 40 días de la Cuaresma, en la que la Roma pagana endechaba a Tamuz y que empieza el miércoles de ceniza, porque esta fiesta era parte del calendario pagano romano. Y empieza el miércoles de ceniza, el día en que, según la tradición pagana, muere Tamuz y comienzan los 40 días de la endecha a Tamuz, hasta el domingo de resurrección, el día en el que la reina del cielo resucita a Tamuz, porque eso es lo que dice la tradición pagana. El que resucitó a Tamuz fue la reina del cielo y tuvo que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Pues según la tradición pagana, a Tamuz lo despedazaron. Entonces la reina del cielo mandó a buscar todos los pedazos de Tamuz y encontró todos los pedazos de Tamuz y le faltaban algunas partes. Y por eso mandó a pescar todos los peces de los ríos, porque algunas partes habían sido echadas en los ríos, hasta que pescaron todos los peces y encontraron las partes de Tamuz. Por eso, en la última semana de la endecha de Tamuz se comen pescados. Y bueno, hay otras tradiciones que no vamos a nombrar, paganas. Entonces, ¿cómo está formada, cómo está definida esta fiesta? El lunes está el lunes de carnaval y el martes es carnaval. O sea, carnaval era símbolo que se hacía carne a Baal,
eran las liberalias, donde se podía hacer de todo. Y los menores podían participar a partir de los 15 años. Y ese es el carnaval, la carnaval. Y después, como el miércoles de esa fiesta muere Tamuz, ahora es el miércoles de ceniza, que es el primer día de la cuaresma, el primer día de la endecha Tamuz. Y esa fiesta dura hasta, fíjense, miércoles ceniza, si sumamos jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días más, desde el día primero llegamos al día 5, es el primer domingo. Nos faltan 35 hasta 40, 7 por 5, 35, 5 semanas más, hasta llegar al domingo de resurrección. Pero el día anterior, el domingo anterior es el domingo de Ramos, que es el sexto domingo, 7 por 5, 35. Entonces son 5 y este es el cuarto domingo, no el sexto. Aquí me equivoqué. El cuarto domingo y día 33 de la cuaresma. 4 por 7, 28, más los 5 primeros, 33. Y que faltan 7 más para el último domingo. Y como indica Roma, este es el comienzo de la Semana Santa. ¿Y por qué festejaban el Domingo de Ramos? Era una tradición pagana, el Domingo de Ramos. Pero Roma dice que el Domingo de Ramos se refiere a la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero Jesús entró en Jerusalén, como indicaba la fiesta de la Pascua, el día en que se selecciona el Cordero de la Pascua, el día 10. ¿De qué mes? Del mes primero del calendario levítico. Y murió el día 14. Si el viernes 14, el 10 es lunes. No tiene nada que ver con el Domingo de Ramos de Roma, es otra cosa. Esto es paganismo puro. Tiene que ver con Tamuz, con una tradición de Tamuz. Y ahí comienza la Semana Santa de Tamuz, no cristiana, pagana. Y el Jueves Santo cae el día 37 de la Cuaresma. Y el Viernes Santo, supuestamente el día de la Pascua, que ya vimos que no tiene nada que ver con la Pascua, es el día 38 de la Cuaresma. Y finalmente llega el Domingo de Resurrección, supuestamente de Jesús, que es el séptimo domingo, el quinto, conté mal, 7 por 5, 35, son 5, no 7. El quinto domingo y día 40 de la Cuaresma. Entonces, ese es el Domingo de Resurrección, el día de resurrección de Tamuz. Y esta es una de las fiestas paganas del calendario romano a las que Roma cristianizó, cuando disfrazó de cristianos a sus dioses, los dioses de la bandera negra, los paganos, y los empezó a adorar en los días de sus fiestas, empezando por el 25 de diciembre, el día de nacimiento de todos los cristos solares, los hijos del dios Sol y la diosa Luna. Tamuz nació el 25 de diciembre, Horus nació el 25 de diciembre, Mitra nació el 25 de diciembre, Apolo nació el 25 de diciembre. Y al Jesús al que adora Roma, también. Porque no es el verdadero Jesús, es el anticristo, es un ídolo. ¿Qué pasa el miércoles de ceniza? Vamos un poco entonces a ver qué pasa el miércoles de ceniza. Como lo define Roma, el miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de la cuaresma. Ahora, ¿dónde en la Biblia aparece la cuaresma? En ningún lado. El periodo de 6 semanas de penitencia antes de Pascua. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano, como así también de diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiteriana y algunas bautistas. Y algunos pastores adventistas ahora están diciendo que tenemos que celebrar la cuaresma. Se celebra 40 días antes del domingo de resurrección, que marca el final de la Semana Santa. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. A ver. ¿En qué consiste el rito de la imposición de la ceniza? Consiste en marcar con una cruz de ceniza en la frente.
acá vamos a ponerlo mejor por si no se entiende, de los que participan en esta ceremonia de adoración, siendo la cruz el símbolo de Tamuz y la ceniza el símbolo del duelo por la muerte de Tamuz. El poner esta señal en la frente como uso de cruces en sus vestimentas y la tonsura en la cabeza de los sacerdotes, en adoración al dios Sol, es uno de los ritos que los paganos practican desde la antigüedad y que Dios le prohibió hacer a su pueblo. Por eso, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra de los paganos, como leemos en Levítico 19, 27 al 28, Dios le dijo lo siguiente: no haréis tonsura en vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se rapaban las cabezas en forma redonda como símbolo de adoración al sol. Ni añaréis la punta de vuestra barba, porque los sacerdotes se la cortaban, porque Nimrod se cortaba la punta de la barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Esa es la orden de Dios. Ahora, por acá tenemos imágenes, ¿no?, del tiempo de Constantino, cuando vemos que en el Imperio Romano ya había sacerdotes que se hacían la tonsura. Estos sacerdotes paganos, que tenían el símbolo de la cruz, ¿no?, en sus manos, ya que estaba Constantino, que ya usaba la cabeza de pescado, lo usaban todos los sacerdotes paganos, y le ponían el sol atrás como símbolo del sacerdote del sol, y con las vestiduras sacerdotales, y fíjense el símbolo que hace con las manos. ¿Qué pasó? La cruz ahora la tiene en la mano ¿quién? El Papa, como sumo pontífice romano. Los sacerdotes romanos, ¿qué se hacen? La tonsura en adoración del sol, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Acá hay un sacerdote que tenía la barba cortada. ¿Por qué? Porque como vemos aquí abajo, eso es lo que hacían los sacerdotes asirios y babilónicos, porque este es un símbolo de quién, del dios de ellos, de Asur, y le ponían la cara de quién, de Nimrod, con la barba cortada. Y acá tiene la barba cortada. Y este sacerdote pagano, ¿qué tiene? La cruz de Malta. ¿Qué tiene acá el Papa? La cruz de Malta, porque es el mismo paganismo, solo que está disfrazado de cristiano. Y estos son todos símbolos paganos, ninguno es cristiano. Y esa misma imagen la tenemos en el Papa anterior, porque eso es pagano. Y acá tenemos lo que le hacen, la marca que le hacen en la frente con ceniza, el miércoles ceniza, a los que van a esa liturgia. Y es algo que Dios prohibió. ¿Qué les dijo a su pueblo? No imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Y qué hacen estos sacerdotes? Por supuesto que eso es una cuestión pagana. Eso implica la pertenencia ¿a quién? Al símbolo de la cruz. En la Cuaresma se pone en la frente la marca de pertenencia y adoración a Tamuz, porque esa es la T de Tamuz. Como Dios lo anunció por medio de Ezequiel, en este tiempo su pueblo también estaría celebrando la Semana Santa junto a otras mujeres, y junto a ellas estarían echando Tamuz al Cristo babilónico. Como leemos en Ezequiel 8:14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. Y es una profecía que se cumple en medio del pueblo de Dios. Ahora, estas mujeres, una representa al pueblo de Dios y las otras son otras mujeres. Como Dios les mostró en el Juárez, son las iglesias caídas. Y el pueblo antista, como Israel en Sittim, se estaría contaminando con esas mujeres y adorando a sus dioses. ¿Y qué Semana Santa festejamos? Festejamos las fiestas solemnes de Jehová, de acuerdo al calendario levítico, o la pagana que practica Roma. La pagana. ¿Y a quién invitamos? A toda la gente acá en nuestra iglesia a festejar la Semana Santa pagana. ¿A endechar a quién? A Tamuz. Porque eso es lo que Dios anunció que pasaría. Y vamos a enfocarnos un poco ahora en el significado pagano del símbolo o la imagen de la cruz, que ahora está en nuestras iglesias, que es una imagen pagana. ¿Qué significa para un pagano el símbolo de la cruz, la señal de la cruz? Para todos los paganos dispersos en Babel, la cruz es un símbolo del dios Sol.
el símbolo de los rayos que salen del sol, y su uso en las vestimentas identifica a los sacerdotes como sacerdotes del dios Sol, sacerdotes de Baal, sacerdotes paganos. Por esa causa, Dios nos prohibió usar o hacer representaciones de todas estas imágenes paganas, porque la imagen de la cruz es un símbolo por medio del cual los paganos adoran a Satanás y a los demonios. Empecemos por los egipcios, que es muy claro. Para los egipcios, Ra, el dios Sol, era el que se posaba en la punta de las pirámides y de los obeliscos, en el piramidión, símbolo del punto de unión entre la tierra y el cielo, y lo representaban como una serpiente alada, la serpiente del Edén, y por las imágenes de sus cruces. Aquí tenemos al dios Sol, Ra. ¿Cómo es? Fíjense que tiene en la cabeza el Sol, que es la serpiente. ¿Y qué tiene en la mano? Una cruz, la cruz egipcia. ¿Y cómo lo representaban? Por estos símbolos, por cruces. Y esta es parecida a las que se usan, como el sol con la cruz en el medio. Entonces todos los símbolos de las cruces que usaban. Y a su vez dibujaban al serpiente como el dios Sol, que se posaba en el piramidión, en la punta de las pirámides. Y al dios Sol lo dibujaban como el sol con dos cabezas serpientes y con alas. Este es el serpiente antiguo que se llama Diablo y Satanás, el dios Sol, el que es representado por las cruces. Y los asirios lo representaban del siguiente modo, también con un círculo, con alas, con la cabeza de Nimrod y con cola, como si fuera un ave. Los asirios también representaron al dios Sol con un círculo con alas y una cola emplumada, y le dieron forma de hombre, con torso de hombre, con la cara de Nimrod, el hombre que, según la tradición babilónica, después de su muerte se convirtió en el dios Sol, y con barba recortada. Aquí falta otra abrir de comillas. Y lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Asur. Así lo llaman los asirios. A veces simplemente incluyeron una cruz de Malta dentro del círculo solar también. Del mismo modo que en la visión que Satanás le dio a Constantino, cuando le mostró el signo que debería introducir en medio de los cristianos. Los medopersas, a su vez, los mitraístas, los adoradores del dios Sol invicto, como Constantino, también adoraban al dios Sol y usaban cruces como símbolos del dios Sol y las estrellas, los dioses del cielo, como podemos ver en las siguientes imágenes. Aquí está, fíjense, un círculo con la cruz de Malta adentro, y este es el dios Sol. Acá está el círculo con la cruz de Malta, y arriba está puesto ¿quién? Un hombre con cola de pájaro. Y este supuestamente es el dios Sol, que es Nimrod. Tiene cara de hombre. Y acá también está el círculo con una cruz en el medio. Acá está como los persas dibujaban al sol. Fíjense, el sol es una cruz con rayos. Aquí está el sol. Y acá está un sacerdote persa. Y este es el sumo sacerdote o el dios principal de ellos. Y acá están los sacerdotes persas. Y como vemos, todo el paganismo identifica las cruces con sus dioses. Por eso, la cruz de Malta es el símbolo que usan los sacerdotes romanos, los sacerdotes del dios Sol, los sacerdotes de Baal en sus vestimentas, junto a las otras formas de las cruces, como lo hacen todos los sacerdotes paganos. Las imágenes de las cruces que exponen en sus iglesias, para indicar que en ellas se adora a todo el ejército de los cielos. Estas son las costumbres paganas que adoptó Roma, el adorar a todas las imágenes de la bandera negra de los paganos, disfrazándolas de cristianas en las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Pero Dios fue claro, y el pueblo de Dios, el pueblo adventista, tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que oír su palabra. Leo Deuteronomio 4, del 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Y Dios se preocupó que no hubiera nada. ¿Por qué? Para protegerlos de la idolatría, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Y en nuestras lecciones ahora aparecen figuras de todo, figuras de cruces, figuras del sol, figuras de aves.
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y es clara la instrucción de Dios, porque Él quiere protegernos de la idolatría y Satanás quiere que caigamos en la idolatría. Y acá está la idolatría romana. Ahí está el dios, ¿no?, Asur, el dios Sol con la cruz de Malta, el sacerdote pagano con la cruz de Malta, sacerdotes paganos con nombre cristianos con la cruz de Malta, porque son paganos, no son cristianos. Y aquí abajo tenemos una escultura romana donde se pone al dios Sol invicto. ¿Cómo escribían? Soli, invicto, Deo. Soli, Deo quiere decir Dios Sol, invicto. Y acá está el Dios Sol invicto, la familia del Dios Sol invicto. Y aquí las medallas del Vaticano. ¿En qué ponen? Ahí está el Papa, ¿y qué dice? Al Sol y Deo, al Dios Sol, gloria. ¿Y qué tienen? La imagen de las cruces de Malta, porque son paganos, adoran a Baal, al Dios Sol, por eso es la Gran Babilonia, es la Babilonia moderna, porque ahí dice Sol invicto Deo, eso es lo que dice la estatua, después Sol y Deo, gloria, al Dios Sol sea la gloria, Sol y Deo, gloria, ¿no? Ese es también el significado del gorro babilónico de adoración al Sol, porque ¿qué tiene el Papa en la cabeza? Ese gorro reemplaza la tonsura, como dice Roma. Se llama tonsura, lo que Dios prohibió, al primero de los grados clericales, el cual se confería por mano del obispo como disposición y preparación para recibir el sacramento del orden y cuya ceremonia se ejecutaba cortando una parte del cabello. También se llama tonsura al corte rapado resultante de este rito. El cardenal John Henry Newman escribiría en su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que escribió que el uso de la tonsura de origen pagano fue santificado por su adopción en la Iglesia. Cuando la Iglesia Católica adopta algo pagano, ¿es santificado? No, porque es pagana. Y acá tenemos un fresco donde se ve una fila de clérigos esperando para ser sometidos a la tonsura, en una ilustración de un manuscrito bizantino. Y aquí a la derecha tenemos un sacerdote romano con la tonsura romana, en adoración al sol. Y tenemos el Papa con el solideo en la cabeza, porque eso representa, en vez de hacerse la tonsura, tienen que ponerse la imagen de adoración al sol. Como el kipá que usan los judíos, el solideo proviene de la antigua Babilonia, pero para ocultar su origen, la tradición busca darle otro significado. Fíjense lo que dicen los católicos. El solideo, del latín solideo, solideo gloria, y ellos dicen es solo a Dios. No, en las culturas romanas vemos que solideo quiere decir el dios sol. O succeto, del italiano succhetto, es un casquete de seda que portan el Papa, los obispos y algunos eclesiásticos para cubrirse la cabeza. Solo se lo quitan ante Dios, es decir, ante el Santísimo Sacramento. ¿Cuál es Dios para ellos? Esta imagen es Dios, el sol, lo vamos a ver. Por ejemplo, durante la misa, desde el prefacio hasta después de la comunión. Los obispos y cardenales se lo quitan en presencia del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es Dios también, ¿no?, como símbolo de respeto, como quien se quita el sombrero para saludar a otra persona. Es muy parecido al kipá, el gorro que utilizan los judíos en sus ceremonias, porque es la misma cosa, viene de Babilonia. Entonces, en símbolo de adoración al sol, se ponía ese gorrito cuando entraban a sus iglesias. Y se los quitan en presencia de Dios, en presencia del Altísimo Sacramento. ¿Y cuál es este Dios? Estas son las imágenes del Dios Sol a las que llaman el Santísimo Sacramento. Fíjense, ahí está, es el Dios Sol con los rayos, curvo y recto, símbolo de el doble sexo del Sol, del Dios de ellos, de Baphomet. Acá adoración al Santísimo Sacramento, y el Papa
llevando al sol, la imagen del sol. Este es el Dios de ellos. Y ante este Dios se sacan el símbolo de oración. Y los sacerdotes se lo sacan frente al Papa. Porque esto es la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que Dios le ordena a su pueblo hacer con estas imágenes? Nos prohibió hacernos imágenes. Estas imágenes paganas con las que los paganos adoran a sus ídolos son abominaciones. Continúan siendo los símbolos de adoración a Satanás y a los demonios, los símbolos con los que se invoca la presencia de Satanás y los demonios, y no pueden estar en medio del pueblo de Dios, no pueden estar en las iglesias de Dios, no pueden estar en el púlpito de cada iglesia, porque es un símbolo de adoración a Satanás y a los demonios. Deuteronomio 12, 1 al 3. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Dios le prohibió a su pueblo que adorara un templo pagano. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis a fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Donde está el pueblo de Dios no puede haber esto. Y en Éxodo 23, 13 leemos: y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. El nombre del Dios de Roma ni se tendría que oír de nuestra boca, menos tenerlo dentro de nuestra iglesia, menos introducirlo en las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a ellos, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Puede ser santificado algo inmundo, algo sacrificado a los demonios? No, de ninguna manera. Lo inmundo contaminará al que lo toque y lo hará inmundo. Así estaba el pueblo que había vuelto a Jerusalén a reedificar el templo de Jehová, y así estaría el pueblo de la iglesia remanente antes que se deshiciera de todos los errores heredados de los paganos y los papistas. Porque lo que ocurrió con el pueblo judío está escrito en Ageo 2, del 11 al 15, es lo que ocurriría con el pueblo adventista. Para ser hecho parte del templo de Dios, primero tenía que deshacerse de todos los errores y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y así le dijo Dios por medio de Jehová a su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo inmundo tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Entonces, si nosotros introducimos algo inmundo en la casa de Dios, ¿cómo es la casa de Dios? Inmunda. ¿Cómo es el pueblo adventista? Inmundo. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo todo obra sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué pasa en un templo donde ponemos las imágenes de Baal? Todo lo que se ofrece ahí es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que los lugares asolados sean reedificados. Y esto quedó escrito para nosotros. El pueblo que está en medio de la iglesia de Roma no sabe dónde está y no sabe lo que está adorando, no sabe que la bestia religiosa adora al dragón. En cambio, el pueblo al que Dios le encargó reparar la brecha hecha por el Papa en la santa ley de Dios, para que los lugares asolados por el hombre de pecado puedan ser reedificados, debería saberlo y debería estar predicándoles el mensaje de los tres ángeles a sus hermanos que se encuentran en medio de las iglesias caídas. Pero ¿qué está pasando? Al revés, nos estamos uniendo. Pero en cumplimiento de la profecía, después de dormirse y de que vinieran a nosotros los siervos de Isabel, los lobos vestidos de ovejas, el pueblo de Dios estaría comiendo y bebiendo la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús lo anunció, y estaría cometiendo las abominaciones que Dios anunció en Ezequiel 8, adorando y endechando a Tamuz con otras mujeres,
con Jezabel y con las iglesias caídas durante la Cuaresma, en la Semana Santa, la semana de la resurrección de Tamuz. Al hacerlo como Israel en Sittim, el pueblo adventista se estaría contaminando con estas mujeres y con sus ídolos, con sus imágenes, adorando con ellas al Jesús al que ellos adoran, endechando con ellas a Tamuz. Como entonces, ayudado por los que hacen la obra de Balaam, el rey enemigo estaría alcanzando su objetivo, y los que se contaminaran con estas mujeres y con sus ídolos no podrían entrar en Canaán y ser hechos parte del templo de Jehová. Como leemos en Números 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, con las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Y entraron a Canaán? No. El cumplimiento de esta profecía podemos verlo en el libro La Trinidad, de Asociación Casa Editora Sudamericana, en el que nuestros teólogos indican que en sus convicciones trinitarias se encuentra un terreno común con las iglesias caídas, por lo que adoran al mismo Jesús que las mujeres que endechan a Tamuz en la Cuaresma. El Jesús definido por Roma es la doctrina de la Trinidad. Y esto es lo que leemos ahí. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos el mismo Dios? ¿Adoramos al mismo Dios? Porque lo esencial de la adoración de la Trinidad, como podemos ver en el Edicto de Tesalónica, es la adoración del dragón. Por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. O sea, ¿dónde construimos nuestras casas? ¿Sobre la roca o sobre la arena? La Trinidad no es la roca, no es Jehová, es la arena. Y además, siguen diciendo la atención a nuestros hermanos y hermanas pentecostales carismáticos, donde claramente sabemos que ese lugar es habitación de demonios. Deberíamos ser capaces de afirmar fácilmente nuestra sólida creencia en y experiencia de la plena personalidad y deidad del Espíritu Santo, quien abundantemente otorga todos los dones y frutos del Espíritu sobre el cuerpo de Cristo durante el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. Gracias al Señor, dicen. ¿A qué Señor? La vasta mayoría de creyentes pentecostales carismáticos están firmemente arraigados en sus convicciones doctrinales trinitarias. De esta manera, tenemos una variedad maravillosa de convicciones sobre las cuales podemos compartir sin dificultad un terreno común con ellos. Tenemos un terreno común con la sinagoga de Satanás. Y terminan diciendo el beneficio de otros evangélicos no carismáticos, las iglesias tradicionales, de las cuales salió el pueblo adventista. Existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los pioneros, después de ver en la historia lo poco que vieron, sabían que la Trinidad es la doctrina de Jezabel y lo decían abiertamente. Pero ¿qué pasa ahora? El pueblo adventista se durmió, los lobos hicieron su obra, ¿y a qué adoramos los adventistas? A lo mismo que adoran las iglesias caídas. Y festejamos la Cuaresma con ellos. Y esto es lo que vio reflejado y representado en la invitación a festejar juntos la Semana Santa. Porque esta es la invitación que se hace a los miembros de otras iglesias para que vengan a la iglesia adventista para festejar la misma Semana Santa, en la adoración del mismo Dios, del mismo Jesús. Y es triste, pero esta es la condición del pueblo adventista. En vez de llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia, se está uniendo a las iglesias que son parte de Babilonia. Y esta presentación la habíamos hecho hace un par de años cuando estudiamos Isaías. Y en Isaías, ¿qué aparecieron? Fíjense las imágenes que aparecieron. Jesús recibió el rayo de Zeus porque él se puso delante de ese Dios, Padre castigador, como es el de Roma, y él recibió el castigo por nosotros. Y después, ¿qué aparece? Que los adventistas son cruzados, llevan la bandera de la cruz, la bandera de Constantino. Eso es lo que aparece en nuestras lecciones. Y apareció también en esa lección, ¿qué cosa? Ahí es la gran multitud que va a recibir al anticristo cuando viene a la tierra. ¿Qué estaría pasando?
los lobos vestidos de ovejas le estarían dando de comer y beber del pueblo, del alimento y la bebida de los borrachos a nuestros teólogos, y ellos se lo estarían dando al pueblo adventista. Esta es la causa por la que Dios debería enviarnos a profeterías, a los siervos fieles que deberían darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Como leemos en Ezequiel 9, llega el tiempo de sellamiento y Dios le dice al varón vestido de lino que pase por medio de Jerusalén, no de Babilonia, por medio de su pueblo, y que le ponga una señal en la frente a los hombres que gime y clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Comenzando desde los varones ancianos que estaban delante del templo adorando al sol. Y Elena White dice claramente que esto se refiere a nosotros. Notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se hacen, ¿dónde? Se cometen en la iglesia. Ezequiel dice en Jerusalén, porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Especialmente la obra final de la iglesia en el tiempo de sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Por eso Dios dice claramente en Joel 2.1, tocad trompeta en Sión, porque en Joel 1 muestra lo que estaría pasando en nuestra iglesia. Y en Joel 2 nos dice que toquemos trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esta es la trompeta del día primero al mes séptimo. Y Dios dice que ahí nos va a enviar al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y justamente, ¿qué tiene que hacer Elías? Mostrarle al pueblo la diferencia entre Jehová y Baal. No podemos adorar lo que adora Roma, ni las iglesias caídas, ni los paganos. Tenemos que ser el pueblo que conoce a su Dios y guarda los mandamientos de Dios. Y Elías es claro: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Por eso Jesús dice claramente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al que puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Por qué? Porque en medio del pueblo de Dios estarían los lobos y le estarían dando a comer la comida y la bebida de los borrachos. Y Dios pondría sobre su casa a sus siervos fieles y Dios les daría el verdadero alimento para que ellos se lo den a sus hermanos, para que hagan la obra de Elías. Por eso Jesús dice: bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga como ladrón a buscarlo para ir a la batalla, le haya haciendo así, dándoles el verdadero alimento a sus hermanos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, la comida y la bebida de los borrachos de la mesa de Jezabel, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, y nosotros tenemos que creer la palabra profética más segura y tenemos que ver los hechos que están delante de nuestros ojos. Y tenemos que querer hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que desear que nuestros hermanos se salven. Por eso Dios nos manda a trabajar en favor de ellos. ¿No? Como el siervo que le dijo: Señor, no cortes a la higuera, déjame un año más que la voy a podar. Y el año que viene, cuando venga, si no tiene fruto, córtala, pero déjame que trabaje por ella. Y los siervos fieles de Dios son los que quieren que sus hermanos se salven y quieren trabajar por sus hermanos. Y a ellos Dios los va a mandar a darles el verdadero, perdón, a darles a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos y a tiempo, antes que se cierre la puerta. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que puedan llegar a ser siervos fieles y prudentes, que no se vuelvan atrás, que lleguen a ser la tierra buena, donde la semilla da fruto, y no la tierra que tiene pedregales, donde la semilla empieza a crecer y cuando viene la persecución, la persona se vuelve atrás.
¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé corazones con tierra buena, para que en nuestros corazones pueda crecer la semilla del reino hasta dar fruto. Bueno, nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y tengan una bendecida semana, porque aquí donde estamos nosotros ya se puso el sol.